Bueno, José María, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Bueno, gracias a vos, Mauro, siempre por estar tan atento a lo que uno va haciendo. Y bueno, es un honor volver a estar con vos No, el en honor una es mío, charla. siempre, bueno, sos un gran amigo, me gusta mucho lo que estás haciendo vos bueno, como escritor y también con la editorial, ¿no? Ahora vamos a hablar de vos como escritor, igual después comentamos un poquito el año de Muerde Muertos, pero voy a estar hablando con el escritor José María Marcos, y acá tengo, bueno, su último libro, Desatormentándonos, que, bueno, bueno, publicado por, ¿no?, la colección de Muerde Muertos, la editorial Muerde Muertos, que forma parte de una especie de trilogía, por decirlo de una manera, ¿no? Junto con, no me quiero olvidar siempre los nombres porque leí los tres, pero no obstante lo cual, que tiene que ver con Riff, ¿no? De Carlos Ujú. tu hermano, de Carlos Marcos, y olvidemos todo una vez de Fernando Figueras, le mando un abrazo a los dos, bueno, con Fer, él dice que soy una de las personas que más lo entrevistó, así que bueno, espero seguir con ese récord. Bueno, muchísimas gracias, José, por estar acá. Bueno, gracias a vos, como dijiste, nosotros fue un motivo de estas 3 ediciones como parte de las celebraciones de los 10 años de Muerde Muerto, porque de algún modo esa formación, Carlos Marcos, José María Marcos y Fernando Figuera fueron los primeros autores, que somos nosotros, mi hermano y Fernando. Publicamos 3 libros para arrancar en su momento, y bueno, a los 10 años decidimos repetir esa formación de algún modo, y para darle alguna unidad, los 3 tienen algún nombre vinculado al mundo del rock. El mío es Spinetta, por Desatormentándonos. Lo que dijiste de Carlos, no obstante lo cual, de Riff, Papo, y de Fernando es un verso de Babasónicos, de Estertor, y bueno, decidimos festejar de esa manera, publicando libros, que es un poco lo que nos gusta, ¿no? No, muy bueno, y de hecho, bueno, un poco contás, pero en el libro, en el prólogo que escribiste, pero bueno, Desatormentándonos tiene que ver con el primer, digamos, disco de Pescado Rabioso. Contá un poquito, bueno, por qué decidiste tomar ese nombre para este libro, ¿no? Bueno, Desatormentándonos, como lo acabas de contar, es un disco de Pescado Rabioso del 72. Nada, como muchos de mi generación, o por ahí hay gente joven, porque hay mucha gente que sigue descubriendo la música. Bueno, en particular esto es una de las bandas de Luis Alberto Spinetta. Eh, Quizás a mí cuando me crucé con ese título, nada, cuando era más joven, nada, me acuerdo haberme fascinado con Pescado Rabioso, como le pasa, por eso decía, lo que me pasó a mí y le pasa a pibes jóvenes que hoy vos ves con 15 años, 18 años, descubriendo la música de Spinetta. Y bueno, para mí fue una música que me marcó generacionalmente. Y después, cómo eso se relaciona con la literatura, para mí el rock y el cine son dos cosas, dos campos que siempre han sido como campos ampliados de la literatura, y la música para mí sigue siendo una cosa muy presente en mi vida hoy, y me hizo descubrir mundos. Spinetta mismo me hizo descubrir autores con Artaud, qué sé yo, muchas cosas. Y en Desatormentándonos en particular es un disco como muy icónico que a mí me pasaba lo siguiente. Por un lado, me gusta esa etapa, me gusta todo Spinetta, pero esa etapa en particular de Spinetta, donde está el surrealismo, está cierta poesía negra, oscura, cierto lirismo también, cierto sarcasmo con temas como Me gusta ese tajo. Él mezcla ahí, se permite ciertas cosas que después en otras bandas hace otras cosas, transita otras cosas, y me parecía ese punto como una referencia. Y el segundo es que a mí me gusta la literatura de terror. Eso lo sabe mucha gente, es lo que me gusta la literatura en general, pero bueno, me interesa transitar también eso. Y Desatormentándonos era un título que me parecía siempre, me pareció como un buen... podía dar nombre a un conjunto de relatos, porque de algún modo para mí escribir o leer es un poco tratar de transitar con nuestras violencias, tramitar nuestras violencias y las que sufrimos, la que nos toca a cada uno en nuestras vidas. Y bueno, para mí el cuento de terror trabaja sobre eso, una forma de tramitar, de convivir con esas angustias o lo que nos va planteando la vida. Entonces, el Desatormentándonos siempre me pareció muy potente como título y como un ejercicio. ¿Por qué leemos terror? ¿Por qué nos gusta? Bueno, de algún modo estamos desatormentándonos. No, es muy bueno como título. Bueno, recomiendo mucho el libro, es un libro de relatos de terror que también tienen toques de fantástico, que es algo que a vos también te gusta mucho, ¿no? El terror, lo fantástico, el horror. Son como, Sí. bueno, creo que te La, gusta, la, te gusta.
La comedia negra un poco también, ¿viste? Por eso también me gustan eso, me parece que siempre es como la contracara que afloja ciertos momentos de tensión y enriquece, no sé, eso también me gusta, ¿no? José, y en este caso, además del nombre del libro, Desatormentándonos, y del nombre del disco de Pecado Regreso, es un relato. En este relato contás, al principio hay una charla entre una persona que se llama José María, ¿no? Creo que la conocés, que trabaja en La Palabra de Seiza, hablando con Américo Caesa, que bueno, era una persona, un periodista que redactaba en Orobas, ¿no? Que era el director de Orobas, Sí, sí. bueno, en el texto, ¿no? Y arranca con esa historia que, bueno, él va a contar una historia que él no pudo escribir y que en realidad se la quiere contar a esta persona, José María. Contame cómo surge, cuál fue la idea de arrancar con esto, ¿no? Ese relato, cómo lo trabajaste. El final es muy sorprendente. Los finales de cada cuento son sorprendentes de todo del libro, me gustó mucho eso. Cada cierre es una piña, digamos, una trompada. Quería preguntarte, bueno, ¿cómo surge la historia, la idea de este relato, ¿no? Y desatormentándonos, Américo, viste cómo es, bueno, todo lo que. Te diría que a veces pienso que uno habla de la literatura, pero te diría de la vida en general, uno cómo reconstruye los recuerdos, se van armando con sedimentos de las cosas que nos van Claro, pasando, y bueno, se arma una historia. claro. ¿Cuán verídica es o no es? No lo sabemos. O sea, el cuento este en particular está armado como con sedimentos de distintas épocas. Lo que vos decís, Américo Caesa en particular, era una persona que yo quise mucho, digo quise porque falleció. Eh, Era utilero del Club Cañuelas. Cuando yo jugaba al fútbol, mirá de qué época lo traigo, yo jugaba en quinta división, llegué a tercera, era un personaje muy adorable, él siempre andaba con un libro, eh, nada, y en un momento yo estaba leyendo un libro y él se me acercó, me dice, no vas a llegar a ningún lado, yo me leía libros, no sabía, un viejo loco, qué sé yo, de esos viejos que por suerte uno se cruza. Digo, pero ¿de qué me estás hablando? Me digo, no, me acuerdo que hasta, mirá lo que me hiciste acordar a partir de esto. Me dice, aparte la gente ya no tiene ídolos, o sea, los ídolos que de la juventud no están perdidos. Ya con una remera de Charlie García. Había un entrenamiento. Y, bueno, la cosa que era un viejo, después era como todo, viejo bardero. Me hace acordar cuando miro las películas de Clint Eastwood, esos viejos mala onda que terminan siendo buena onda. Bueno, y resultó que Américo Caesa era un tipo que era presidente del club de ajedrez de Cañuelas, era un gran lector, pero claro, se acercó porque yo tenía un libro. Y ahí entablamos una amistad de esta cosa de un pibe que yo era, nada, tenía 15, 16 años y era un tipo ya grande, ¿viste? Imagínate, estaba de vuelta Claro. de todo, con todos los problemas que arrastramos cuando vamos sumando años. Y cuando escribí este cuento, él no estaba en Ezeiza, yo te lo situé en Ezeiza, donde tengo una actividad actual periodística. Había un bar que ahora tiene otro nombre, pero en ese momento se llamaba Bar Anónimo. O sea, Genial. ¿No? o sea, tener ganas de ponerle un bar anónimo. Sí. Entonces, en algún momento, cuando empecé a escribir este cuento, nada, me dio ganas de traerlo a mi memoria a Américo Caesa, con quien nada, qué sé yo, compartíamos, me acuerdo que le hice leer a Enrique Medina, no lo conocía Américo, él me hacía leer, qué sé yo, Ciro Alegría, me traía cosas, Jorge Amado me dice, esto tenés que leerlo, y yo me acuerdo que le dice descubrí a Enrique Medina y el tipo decía, uy, está fabuloso, ¿viste? Me acuerdo que intercambiábamos libros y él también se sentía grato de decir que un pibe le trajera libros, me acuerdo de eso. Y bueno, en este cuento, de algún modo, lo quise traer al centro, con un viejo periodista, le inventé eso, que dirige una revista Orobas de hechos paranormales y qué sé yo. Pero bueno, lo metí en un ambiente y me presté algunos datos, o le presté algunos datos a ese personaje que se llama José María y trabaja en La Palabra de Seis, y, bueno, y conversan sobre periodismo y cosas Y paranormales. está bueno esto y está bueno también, ¿no? Para el que después va a ver la entrevista, cómo uno construye, cómo construís por ahí un relato tomando cosas de, como decís vos, ¿no? De diferentes épocas, momentos.
el tipo nada que ver a lo que después tomaste prestado el nombre y apellido, ¿no? Bueno, él va a contarle una historia a José María, ¿no? A este periodista también, acerca de los funerales de los adoradores, ¿no? Eran, sí, adoradores del Sí, sí, Charqui. sí, 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 sí. ¿Cómo surge todo esto, no? Y bueno, entonces eso surge, bueno, un poco, qué sé yo, en el ejercicio periodístico, vos también lo conocés, digo, pero uno es testigo de cosas y después las tenés que relatar de alguna manera según el medio en el cual estás. Y cuando digo el medio, no solamente está por un lado está el medio concreto, si es la radio, la televisión o la gráfica, después está el público, están las expectativas de ese medio, y decir, bueno, lo que yo cuento, ¿cómo lo voy a contar? En este caso, Américo Caeza trabaja en una revista de hechos paranormales, y de algún modo él ha visto que hay gente que se vuelve loca creyendo en las cosas que publica, ¿no? Pierde como... Porque de algún modo creo que cualquiera que trabaja en el periodismo tenemos como un desdoblamiento de lo que escribimos y lo que pensamos por una cuestión profesional. Bueno, de hecho ahí él cuenta, ¿no? Que en el medio que trabaja está como ese lema de nunca te creas lo que estás escribiendo, ¿no? Estas historias no te las creas. Y un poco, claro, una advertencia de decir, bueno, que yo te diría casi sirve para el periodismo en general, o sea, Claro. escribí, trabajá, pero no te creas todo, porque a veces uno, nada, hay líneas editoriales que uno tiene que trabajar y transitarlo. Bueno, digo, los que trabajamos en esto sabemos lo difícil que es el ejercicio del periodismo y bueno, en este momento no vamos a entrar en esa polémica o en esa charla, pero bueno, lo difícil que es para hoy ejercer la profesión. Sí. Y bueno, ahí en particular él esto lo pone en la atención, como escribe sobre hechos paranormales. Digo, bueno, un día que se cruzó con algo que él creía que podía ser real, o por lo menos que él sintió que era real, dijo, de esto no puedo hablar porque me voy a identificar tanto que mejor no lo puedo contar. Después, bueno, lo otro, ¿de dónde surge eso? Dije, había visitado, ahí como se van juntando los sedimentos, un verano había visitado Sierra de la Ventana, y nada, me interesaba ese paraje. Me acuerdo, me compré un librito de la historia. Siempre que voy a los pueblos me compro un librito de historia. El Hotel de la Y Ventana. bueno, de Sierra de la Ventana El Hotel de la y Ventana, ¿no? el Hotel de la Ventana, me parece divino. Entonces dije, esto sería seguramente alguien, si quisiera escribir sobre una historia de fantasma, iría al hotel. Pero dije, justamente, el tipo va como casi entrando a escribir por encargo esa nota, y se encuentra con otra cosa. Y dije, bueno, eso es casi un trabajo de, bueno, ¿qué podría encontrar? Y encontrarse con ese culto que en principio no parece ni siquiera aterrador, pero bueno, es como justamente lo contrario, porque se va metiendo en un universo que te diría lo aterrador es ir asumiéndolo con naturalidad y no salir corriendo, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho no vamos a contar el final, pero bueno, algo pasa que no. Corriendo no sale. Eh, José, bueno, uno de los cuentos que más me gustó es El Cangrejo. Me pareció un cuento muy logrado. Se tengo anotado para no olvidarme los nombres, ¿no? Porque lo que tienen tus libros es que tienen muchos nombres, Sí, algunos muy particulares, ¿no? Y cuenta la historia sí, sí. de estos dos chicos, de Carlos Quiroga y Gastón Capistrano, que entran a robarle bueno, un fotógrafo, ¿no? Al fotógrafo Eusebio Cardini, en mis apuntes. Sí. Y bueno, y después se da una situación bastante particular, pero está muy bien logrado esto, ¿no? De lo que cuenta, porque en realidad empieza contando que el protagonista compra la casa en la que pasó lo que pasó, ¿no? ¿Cómo fuiste desarrollando esta historia? ¿Ya tenías el final en la cabeza? El final otra vez sorprende, te da vuelta Eh, toda la historia, digamos. Eh, pero ¿cómo fuiste trabajando esto? Porque también tocas un tema que me parece muy interesante, que es el tema de la amistad, ¿no? Eh, mm. con este caso de, bueno, en una situación, el amigo se va corriendo y lo deja él solo con este personaje tan particular.
Sí, un poco, y esto retomando lo anterior, también del cuento anterior, cuando hablaste de los finales, a mí con los años lo que más me ha dado resultado para escribir un cuento, sobre todo, porque yo por ahí la novela también tiene otra problemática, o qué sé yo, escribir poesía tiene otra, o ensayo escribir otra. En cuentos, antes de escribirlos, realmente no es que siempre lo he hecho así, y a veces también por ahí lo hago distinto, pero lo que más me resulta es pensar mucho un cuento y después recién escribirlo. O sea, yo antes de escribir un cuento, te diría que convivo un par de días en la cabeza con ese cuento. O sea, empiezo a pensar, se me ocurre una idea, y digo, ¿y esto qué hechos podrían desencadenar? ¿Y esto qué caminos a dónde me podía llevar? O sea, ¿quiénes lo podían protagonizar? Si más de uno, más de dos. Después empiezo a pensar, bueno, pero si esto ocurriese así, para que tenga algún efecto narrativo, ¿quién lo tendría que contar? Si una primera persona, un narrador omnisciente, o varios. O sea, eso, lo que vos decís de los finales, es de algún modo, tiene que ver con ese proceso que yo con los años fui como, te diría, madurando, podría ser, porque antes no es que siempre escribí igual, y a veces pruebo con otras cosas, pero lo que más me ha dado resultados, digo resultados en el sentirme más conforme con lo que escribo, Sí. es tener el cuento en la cabeza. Realmente trabajar, no apurarme a sentarme a escribir, sino decir, bueno, ¿y esto qué? Porque a veces se me presenta una imagen, o sea, y vos decís, ¿a dónde conduce esa imagen? Viste que a veces, vos sabés lo que es eso, que Sí, 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 la imagen tenés disparadora. total, y vos decís, empezás a escribir, y el tema es que a veces, como no pensaste todavía, también a veces el ejercicio de la escritura también te hace pensar y te obliga a pensar sobre la marcha de la escritura. Claro. Lo que pasa, yo también he hecho eso y muchas veces he tenido que abandonar cosas que me encantaban porque no sabían para dónde iban, ¿viste? Porque, O o sea, viceversa, vos o sabés que viceversa, tenés más o menos hacia dónde ir, podés claro, cambiar un claro. poquito el camino o algo, pero hacia dónde Sí, ir sí. lo tenés. También puede pasar que uno pensó algo y después ese algo no funciona, ¿no? Claro, claro, Digo, claro, claro. están todas las posibilidades, no es que es un éxito asegurado ni nada, pero lo que más me ha dado resultado es eso. Entonces en estos cuentos, antes de escribirlo, esto cuando yo te contaba de Desatormentándonos, yo dije, es Caesa, bueno, me voy a poner yo, voy a poner el bar, digo, bueno, va a haber una introducción y el relato lo voy a dejar al medio, eh, voy a dejar algunas puntas para retomarlas en el diálogo. O sea, tenía como en una cabeza eso, y bueno, y después empezás a pensar, bueno, ¿y el tipo por qué viajaría a Sierra de la Ventana, un lugar que yo conocí y me gustaba como lugar que podía dar? ¿Y qué otra cosa podía encontrarse allá? Me voy como en la mente Claro. respondiendo esas preguntas. Y el que vos decías, el cangrejo, de algún modo también yo tuve, no voy a decir qué punto fue el que desató el cuento, porque de algún modo tiene que ver con la resolución. Claro. Sí, hay cosas que no se Con, pueden decir porque no quiero spoilear y hay cosas importantes en cada cuento, ¿no? entonces, eso, ahí cuando se me ocurre un poco eso, a partir de una imagen, de algo que ocurre, de una amiga que hace un, viste, porque a veces es una película, un libro, una amiga que hace un comentario de algo que les había pasado en una autopista, nada, no se entiende porque no quiero spoilear el cuento, y me quedo pensando, eso ahí hay un cuento ahí en lo que cuenta mi amiga, digo yo, y digo, y ahí me dispara algo, y ahí cuando venía el movimiento, digo, bueno, pero eso lo podría contar a través de alguien que donde tuvo un episodio traumático, a diferencia de otros que a veces se encuentran, nada, el típico cuento de terror que van a una casa que no hay un episodio traumático y se enteran en eso. No, yo dije, este tipo tiene un episodio traumático, va y lo compra a la casa. O sea, el tipo es una decisión consciente, él sabe lo que pasó ahí. Y entonces se mete ahí y bueno, también está la amistad de decir, bueno, ¿qué pasó? Con ese amigo que entraron a robar nísperos, hasta dónde a veces las lealtades te pueden arrastrar o nada, esos temores también, porque
yo soy amiguero y sé lo que significa a los amigos, vos los bancás y bueno, y vos decís, esta es complicada, pero te banco igual, bueno, ¿viste? Pero bueno, fue trabajar eso y ver, recrear también, bueno, como me gusta a mí, el tema de los pueblos y cierta idiosincrasia y bueno, nada, pero fue esa idea, decir, bueno, un disparador y ¿dónde lo Bueno, acá coloco? hablas de Just. Sí, esa era una forma que tenía en algún momento, para no decir Uribe Larrea, digamos decir en todos los cuentos, siempre le pongo, aparte nada, siempre me dio gracia en muchos pueblos que, ¿cómo se pronuncia? Yo le digo Hus, ¿viste? Pero podría ser Ust, ¿viste? ¿Viste Claro, las palabras justito, esas claro. que vos decís, ¿cómo lo dicen los pueblerinos? ¿Viste? Bueno, los pueblerinos le dicen Hus, pero está escrito Us, ¿viste? Siempre, no sé, cuando inventé ese nombre hace muchos años, lo empecé a usar para Bueno, distintos relatos. el cangrejo fue uno de los puntos que más me gustó, bueno, esto de que decís, bueno, entraron a robar a nísperos y cerezos, bueno, y se da una situación bastante compleja, ¿no? Con este amigo que queda adentro, bueno, con el fotógrafo. Eh, Sin spoilear demasiado, a veces hay que tener mucho Claro, cuidado. claro. Después, bueno, Proyecto Ivanov, me gustó mucho el cuento con el que abre el libro. Eh, y es muy particular, ¿no? Y también tiene un final bastante complejo y es de un científico ruso eh, que se instala bueno, Uri Ahí Belarra, sí, Uribe Larrea. Sí. eh, para hacer algunas cosas en un laboratorio, cosas particulares, animales bonsai, ¿no? Es muy interesante esto. Y llega de Rusia una novia para él, que también la chica un poco, y se complica un poquito cuando ella se enamora, ¿no? Del jardinero. Sí. Eh, bueno, ¿cómo se te ocurren estas historias que son la verdad que desopilantes, ¿no? Porque lo que estamos contando, digo, si bien hay Sí, sí, terror, de hecho, que lleva a sí, otro desenlace bastante complejo, digamos, pero donde aparece también hay un cerdo bonsai. sí. Pero digo, ¿cómo se te ocurrió esta historia? Bueno, por eso hablando de las capas, lo primero que se me ocurrió en este cuento, nada, estaba pensando en científicos locos y qué podía crear. ¿Viste? Bueno, la figura del científico loco un poco en la tradición es aquel, como no sé, tenemos el doctor Frankenstein que quiere crear vida de lo inerte, bueno, pero hay una infinidad de científicos que van cruzando ciertas barreras. Nada, a mí me pareció como un absurdo de que este científico inventara eso, que por un trauma infantil llevase la vocación de convertir animales bonsai. De algún modo, yo ahí simbolizaba un poco de todo lo que queremos jibarizar para que se mantenga a través del tiempo, ¿no? O sea, de algún modo, ¿por qué queremos conservar eso a través del tiempo cuando la vida es puro movimiento? Y dije, bueno, es una transgresión que no parecería gran transgresión. El tema de, bueno, está bien, podría decir, pero está bien modificar los cuerpos de los animales. Pero bueno, ese primer movimiento era como un movimiento de un científico loco, medio absurdo, que quiere hacer esas cosas, o sea, se llama Proyecto Ivanov porque en realidad La droga era que es un chanchito que el padre, nada, lo tenían de criatura y el chanchito se los hizo comer una Navidad o un fin de año, ¿no? Las fiestas. y de hecho Y es se la tuvo, droga que le va inyectando bueno, a Alexandra, ¿no? claro, entonces, bueno, eso cuando a los pequeños animales los deja chiquitos. Y en un momento él quiere tener una novia, vengamos a decir, y la consigue por malas artes, pero con la pésima idea de querer conservarla siempre bajo su ala y siempre en la misma edad. Entonces a ella la hace, de algún modo le aplica la vacuna y la tiene bajo su ala. Y ahí se entra en otro terreno que tiene que ver con el tema de las relaciones de poder y hasta dónde uno trata de sobre el otro. Te estoy haciendo un bien, es por tu bien. Claro, porque en algún momento hay como una confusión donde parece que el científico la ayuda, le da casa, le da comida, pero bueno, en realidad quiere manipularla, ¿no? La está Entonces, bueno, manipulando. ya está manipulando. Y eso, bueno, de algún modo si bien el cuento empezó por ese absurdo, dije, bueno, pero atrás de ese absurdo hay un tipo que quiere conservar justamente sus problemas, sus traumas le hacen
querer conservar una vida que ya fue, ¿no? O sea, de algún modo mantenerla pequeñita, controlada, y bueno, nada, y avanza sobre la libertad de los demás en beneficio propio, y en este caso, bueno, sobre Alessandra, ¿no? Como le llaman, porque es ruso y esas cosas que ocurren, ¿no? Y bueno, lo ambienté en Uribe Larrea, porque nada, ese me parecía que quedaba para que se hiciese en Uribe Larrea. Y esto que decís, ¿no? De esta persona científico que, bueno, quiere como mantener, ¿no? Cierta vida anterior, bueno, esto que decís, una especie de juventud, ¿no? Ah, También me recuerda al cuento Ojos Verdes, donde, bueno, también está este cuidador, ¿no? Que en cierto modo anhela un pasado, ¿no? Que ya no está más, que el tipo ya es un ah. viejo, antes era un tipo que le iba bien con las mujeres, y de hecho, digamos, así arranca el día del desenlace, ¿no? Trágico para él. ¿También te interesaba tocar un poquito de eso? Sí, Lo que se perdió, por ejemplo. claro, mira, me hiciste acordar, mira, te voy a traer una anécdota que no tiene que ver de la literatura, pero bueno, tiene que ver con el rock. Eh, escuché hace poco, hace un tiempo, un reportaje de Anito Mestre, que hablaba de lo difícil que había sido reunir a Sui Generis en el estadio de Boca cuando hicieron la vuelta con Charly García, porque bueno, él eh, había entrado como en un periodo de desintoxicación, por decirlo de alguna manera, y Charly García claramente en ese regreso todavía no estaba, estaba en una etapa distinta. Claro. Entonces, nada, todo lo difícil que era de, no, gracias, no quiero tomar cerveza, no, gracias, ensayemos, bueno. Pero bueno, él mantuvo la amistad, entonces pudo tener esta posibilidad de hablar con el amigo. Entonces, en un momento Charly García dice, Nito Mestre cuenta, le dice, pero Nito, decime una cosa, ¿qué haces con la angustia? Le dice. Como diciendo, bueno, ahora que dejaste de tomar, ¿qué haces? ¿Qué haces con la angustia? Entonces Nito Mestre le dice, ese es el problema, ¿qué haces con la angustia? Muy bueno, muy bueno. El impacto, ¿viste? Como diciendo, ese es el tema, la clave está ahí. Por eso me hiciste acordar, de algún modo es, bueno, vos tuviste ese trauma, tuviste eso, te tocó eso, ¿qué vas a seguir anclado en esas sombras, en esos traumas, o vas a hacer otra cosa? O sea, vos fuiste, no sé, víctima de algo, ¿te vas a convertir en victimario o vas a salir de ese círculo? O sea, y de algún modo, en estos dos cuentos que mencionás, hay algo de eso en Ivanov, donde el científico carga con una sombra que en vez de superarla se aferra a eso, y en Ojos Verdes de algún modo también hay algo que el viejo se queda anclado en un momento de su pasado, y bueno, nada, después ocurre todo un hecho, un desarrollo fantástico o de terror o sobrenatural, que vendría a ser un símbolo también de, bueno, de nuestra estructura psíquica, ¿no? Él está ahí en un lugar medio arrumbado, ojos verdes, ¿no? El Sí, cuidador, en un... y esta chica es atractiva, una chica que es atractiva que le aparece en la puerta desnuda, bueno, bueno, que sean ciertas situaciones muy particulares, ¿no? Y que terminan, Claro, bueno, como varios de estos cuentos, con esos, como decía antes, ¿no? Esos golpes en el final. José, ahí tenés separado, estoy hablando con José María Marcos, acá de Desatormentándonos, un libro que recomiendo mucho, de relatos, un libro de cuentos de terror, fantástico. Eh, Quería, bueno, publicado por Editorial Muerde Muerto, no me quiero olvidar. Quería, si puede ser, que leyeras un fragmento, ¿puede ser? dale, dale, me encanta, me encanta. Vamos a leer un fragmentito ya que lo nombramos y bueno, da nombre al libro, el cuento que se llama Desatormentándonos. Un fragmento donde se encuentra el personaje José María Marcos, se Sí. encuentra con Américo Caesa y conversan, ellos van conversando también sobre la escritura, también sobre lo que significa la escritura, y bueno, ahí está en el momento donde Américo le cuenta algo que sucedió, y bueno, y después está en el corazón del relato.
Así que esto es del medio del cuento, pero me parece que tiene que ver porque después todo esto que se menciona acá impregna el libro, me parece. Sí. Te voy a contar una historia que viví trabajando para la revista Orobas y que nunca me animé a escribir. ¿Por qué no la escribiste? Porque era verdad, expuso Caesa agitando sus manos. Siempre estuve convencido de que estaba sonado si creía en las historias de la revista. Yo escribía de sectas diabólicas, de los chupacabras que aparecían y desaparecían en las pampas bonaerenses, del chancho con cadenas que andaba perdido por las vías del ferrocarril, de la luz mala que acechaba a la población de Roque Pérez, del lobizón que atemorizó a Carlos Espegacini en sus excursiones a los indígenas, del monstruo del pantano del fundador, y miles de historias más. En Orobas conocí a algunos muchachos que se les chifló el moño y se volvieron locos. Por eso mi lema era: nunca publiques algo que sea real y nunca creas en lo que publiques. Ese refrán, palabras más, palabras menos, lo leí en El aviador nocturno de Stephen King. Señalé evocando vagamente la historia del periodista Richard Dees, que seguía las huellas de un vampiro. ¿Y qué importa? Esa frase es mía, replicó Caesa. Los yanquis creen que inventaron todo. Cualquier cosa que hacen es lo mejor, lo súper, lo único. Igual que cuando promocionan a Truman Capote. Es el padre de la non-fiction, dicen los descarados sin tener en cuenta la historia de la humanidad. Y Eduardo Gutiérrez, en Argentina, con las novelas Hormiga Negra o Juan Moreira, ya no estaba escribiendo novelas realistas. Por favor, hay miles de ejemplos en todo el mundo. En cualquier momento van a decir que en Bangor nació un tipo llamado Albert Light Seca, pionero del realismo delirante. Está bien, no te enojes, solo hice un comentario. Se trata de una coincidencia, dije. Nadie te va a acusar de plagio. Si continúas protestando y yéndote por las ramas, no me vas a contar lo que te pasó. Te cuento, Marquitos, pero no me interrumpas y no me hagas enojar de nuevo, respondió y terminó de beber su cortado. Pidió otro café, esta vez bien negro. Se acomodó en la silla y dio inicio al relato. Muy bueno, muy bueno. Desatormentándonos, José María Marcos, publicado por la editorial Muerde Muertos. Y para finalizar, José querido, muchas gracias, pero antes de finalizar, quería preguntarte qué novedades hay para este año de Muerde Muertos. Y bueno, puedo contarte un poco así de las cosas, un poco un panorama de lo que viene. Perfecto. Nosotros ya sacamos, lo estamos recién empezando, o sea, nosotros terminamos el año con los 3 libros que mencionamos y bueno, lo estuvimos moviendo y bueno, lo seguimos mostrando y bueno, qué sé yo, hay varias cosas que seguimos haciendo. Pero este año sacamos ahora 2 libros que puedo mostrar ahora, que nada, recién se están comenzando a distribuir, o sea, alguien tiene ganas de conseguirlo, nos escribe y se lo haremos llegar de alguna manera, o sea, todavía está en muy poquitos lugares. Uno es un libro de cuentos de Ricardo Rincón Guarota, Insepulto. Es un autor mexicano que nosotros contactamos a través de Patricio Chaija. Nada, son cuentos, a mí nos gustaron mucho, son cuentos ambientados en el Distrito Federal, a cada, como vengamos a decir, nosotros lo que decimos comunas, ellos tienen como
una división parecida a cada comuna, vengamos a decir, del Distrito Federal, hay un relato para cada comuna directamente. Así que, nada, él tiene una formación académica en historia y es arqueólogo, entonces, bueno, el libro está cruzado muy por la historia de México y por la historia del DF y, bueno, esas leyendas, que, bueno, un libro que nos encanta. Y el otro libro que publicamos recientemente, esto hace muy poquito que salió, los dos salieron hace poquito, el otro era 1 mes y medio, 2 meses, y este recién, es un libro de Patricio Chaija, se llama El horror de Providence, es una novela bastante gruesa, es una novela, es una cosa muy ambiciosa que escribió Patricio, y bueno, nada, nos animamos a hacerla, y Patricio es un gran colaborador de la editorial, te dirías casi es parte de la editorial por todas las cosas que hemos compartido. Osario Común lo compilamos con él, ese trabajo lo hicimos con él, le publicamos, reeditamos su primera novela, El cazador de mariposas, eso el año pasado, y en esto él escribió una historia donde reúne, hace como un gran homenaje a las lecturas que lo fundaron como autor, y reúne en una casa que se llama El Horror, reúne a Stephen King, Peter Straub, Clive Barker, Russell Campbell, Richard Matheson, Edgar Allan Poe, Robert Bloch y Dan Simmons, y los hace a cada uno contar una historia. Entonces es una novela que está... Sí, es muy, muy ambiciosa, está muy, muy buena, o sea, porque aparte mezcla esas historias que cuentan, mezcla la biografía de los autores, las obras de los autores y la propia invención de Patricia. Entonces, la verdad que es una cosa muy, 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 muy potente, y que él homenajea a las lecturas que lo fundaron a él. Claro. No, o sea, me parece que y también es ambicioso para Patricio y para ustedes como editorial, ¿no? Porque digo, hoy sabemos lo que implica una publicación de un libro, ¿no? De muchas páginas, es ambicioso. Y sí, nada, eso se da con los años, porque si vos me decís esto, no sé si con cualquier persona me animaría, pero Patricia es una persona que trabaja sostenidamente. Sí, se mueve. O sea, hay una conjunción donde ahí es muy difícil de lograr cierta confianza entre ambos, entre editorial, autor, lectores que lo acompañan a Patricio, ¿no? Hay una serie de cosas que, bueno, hicieron que esto se hiciera posible. Y después para el segundo semestre lo que estamos trabajando, que calculo que antes de fin de año van a estar, son 3 libros. No me voy a extender, pero son otro libro nuevo de María Sola, sí. Otro libro de Enrique Medina, vamos a sacar, y un libro de Pablo Martínez Burquet, que estamos muy contentos, que estuvimos ahí charlando, pensamos que podía salir a principio de año, bueno, al final vamos a trabajar para que salga. Así que bueno, esos 3, no cuento más detalles, porque bueno, siempre puede ser que un mes antes, un mes después, pero... Un gran abrazo, un gran amigo Pablo Martínez Burquet, gran escritor. Sí, estamos muy contentos por Pablo, porque bueno, con Pablo también es otra persona. Eso, lo mismo que Patricio, que uno va compartiendo cosas y bueno, también eso, ver que con los años uno sigue compartiendo es lindo, y ver también el crecimiento de cada uno en su determinada área. Pablo es un libro que acompaña sus libros, que es como que tiene que ser, pero no siempre pasa. Él le acompaña, es la verdad que bueno, más allá de un gran amigo, también es con mucho empuje, ¿no? Tiene mucha garra. Claro, claro. José, para que no tengo miedo que se corte, bueno, quería agradecerte, para mí un placer tenerte acá como entrevistado siempre. Bueno, gracias Mauro a vos por nada, porque aparte, nada, uno se siente muy bien por también hemos compartido muchas cosas muchos años, aparte vos seguís leyendo, leíste los cuentos, me mencionás personajes, eso da, uno se siente muy, muy honrado de poder charlar con una persona como vos que tiene una lectura tan profunda de la obra. Así que te agradezco mucho tu trabajo, que es muy importante para todos, ¿no? No, gracias a vos, la verdad que es un placer siempre. Te mando un abrazo grande. Abrazo. Gracias. Saludos a la audiencia. Gracias.